Bienvenidos a todos a las sesiones clínicas de emergencias 2024. La verdad es que estábamos muy deseosos de empezar de vuelta con las sesiones. El día de hoy vamos a tener la sesión sobre trauma craneoencefálico, a cargo del doctor José David Pacheco y el licenciado Marlon León, ambos de Emergencias de San José. Entonces, agradecerles por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias, mucho gusto a todos. Yo soy el doctor José Pacheco, trabajo en el Hospital Metropolitano de San José ya hace rato. Vamos a hablar un poquito de trauma craneoencefálico. Vamos a tratar de sintetizar un poco el tema, un tema extenso, un tema que tiene muchas cosas que ver, muchas cosas que aprender. Los insto a todos a que después de acá pues lo disfruten un poco y vayan a extender un poco todo lo que hablamos. Mi compañero y licenciado Marlon León de enfermería nos va a ayudar también con algunas partes. Entonces, al transcurso de la presentación vamos a estar hablando los dos. Marlon, ¿me vas ayudando, por favor, la primera? Entonces, aquí un poquito del contenido, de lo que vamos a ir viendo. Para que tengamos una idea, vamos a darle un énfasis en el manejo para no extender mucho el tema, pero vamos a hablar de todo un poco. Sí, la siguiente, Marlon. Entonces, para comenzar a hablar un poco la importancia de este tema, tenemos que entender que es un tema que es de un problema de salud pública a nivel mundial. Es de los traumas más importantes, esto debido a su alta mortalidad y la discapacidad que genera, discapacidad permanente, con repercusiones económicas en la sociedad de muchas índoles. Entonces tenemos que prestar atención en esto. También es un tema que afecta mucho a la población joven y productiva, teniendo consecuencias sobre lo mismo. Es mayor en países de bajos y medianos ingresos, sin embargo, hay un subregistro en estos países al respecto y la mayoría de información que obtenemos epidemiológica al respecto termina siendo de países de primer mundo, sobre todo Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Es una alteración del sistema nervioso central que implica múltiples fuerzas que generan cambios celulares y moleculares que vamos a ir viendo a través de la presentación. Es importantísimo el reconocimiento rápido y temprano de esto porque va directamente proporcional a la disminución en la mortalidad y las discapacidades de los pacientes. Esto en todos los niveles de atención que podemos tener en todas nuestras sedes, en donde estemos, siempre es importante reconocer nuestras capacidades, lo que tenemos a mano y dónde debemos dirigir a estos pacientes. ¿Vale? Siguiente. Entonces, un poquito de la epidemiología. Como les decía, hay gran ausencia de registros en Países Bajos de medianos ingresos, pero se estima que en países como Estados Unidos representa una incidencia de lesiones del sistema nervioso central de entre 200 y 600 personas por cada 100.000. Representa también alrededor de 1.6 millones de lesiones de cabeza al año, de las cuales 50.000 mueren y otras 70.000 pueden quedar con un déficit neurológico permanente. Alrededor de 5.3 millones de personas en Estados Unidos y 7.7 millones de personas en Europa viven diariamente con discapacidad relacionada al trauma craneoencefálico. Es bastante, es muy importante. Las causas principales son los accidentes de tránsito, las caídas, los asaltos con armas y los deportes, sobre todo deportes de impacto, donde los accidentes de tránsito y las caídas son los que representan hasta el 75% de todas estas consultas, siendo las caídas que han venido teniendo un gran aumento, sobre todo en poblaciones de riesgo como adultos mayores, para contemplar en nuestras valoraciones. Siguiente, Marlon. Un poquito de la fisiopatología en general, sin profundizar muchísimo, que es muy extensa. Pues la definición del trauma craneoencefálico lo podemos ver con la definición del trauma en cabeza, que consiste en un trauma externo, normalmente en la cara, en la parte del cráneo, cualquier parte del cráneo. Puede darse por diferentes mecanismos que ya iremos viendo: penetrantes, explosión, energías rotativas, aceleración, desaceleración, con sus consecuentes lesiones. La lesión en cabeza, que son normalmente las que podemos evidenciar por la clínica en el examen físico, que representan heridas, fracturas, hematomas,
y otras que podemos valorar. La lesión cerebral traumática, que esta es el daño al cerebro como tal, que lo podemos ver como herniación, convulsiones, alteraciones neurológicas a la hora del examen físico. Hay que entender que el cráneo pues, es una bóveda cerrada en los adultos, donde se encuentra un espacio cerrado, rígido, que es muy vulnerable a la expansión de sus contenidos, donde el 80% de él es el tejido cerebral, 10% líquido cefalorraquídeo y otro 10% sangre. Cualquier compromiso en uno de estos compartimentos va a repercutir en consecuente hipertensión endocraniana, que es, al final de cuentas, el punto clave de todo esto. Una vez que hay un trauma, va a desencadenar múltiples mecanismos que van a depender del tiempo, que algunos son reversibles y otros no, y vamos a ir viendo en ellos. ¿Vale? Entonces, como parte igual de la fisiopatología, con cosas muy puntuales, muy importantes de entender el trauma craneoencefálico, que el cerebro consume el 20% del oxígeno de nuestro cuerpo y eso equivale más o menos a un 15% del gasto cardíaco. Siendo así importantísimo y siempre que la hipoxemia es uno de los puntos que debemos de controlar, igual que la hipotensión. El flujo sanguíneo cerebral, que es muy importante, cuando está a menos de 18 mililitros por 100 gramos minutos, puede empezar a producir isquemia cerebral. Esto lo podemos ver o lo podemos valorar por medio de monitoreos intracranianos con dispositivos como este que tenemos acá, bueno, con medidas como esta que tenemos acá, que esta es el Brain Tissue Oxygen, el oxígeno del tejido cerebral, donde menos de 20 milímetros de mercurio empieza a representar isquemia. Entonces son parámetros que podemos monitorizar para optimizar estos tratamientos. La hipertensión, la alcalosis y la hipocapnia en general producen vasoconstricción, esto disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral y por ende aumentando la posibilidad de isquemia. Términos importantes a comprender en trauma craneoencefálico es la presión de perfusión cerebral, en donde su normalidad usualmente ronda los 60-80 milímetros de mercurio. La presión de perfusión cerebral es un cálculo matemático dado por la presión arterial media menos la presión intracerebral, donde conocemos que la presión intracerebral normal anda entre 5 y 15 milímetros de mercurio, y una presión arterial media ronda entre los 60 y 150 milímetros de mercurio. Por ende, si sabemos que a menos de 40 milímetros de mercurio es cuando perdemos la autorregulación del cerebro para mantenerse, hay que buscar mantenerla entre 60 y 70 milímetros de mercurio para optimizar los tratamientos. Y esto va a ser pues, buscando esta ecuación matemática, los parámetros que se pueden modificar. Un aumento de la presión arterial media y una alteración en la presión intracerebral van a repercutir directamente. En los textos hemos leído y se encuentra que la presión intracraneal arriba de 20-22 milímetros de mercurio está directamente asociada al aumento de la mortalidad, y vamos a tomar 22 milímetros de mercurio como un punto clave para ciertas medidas donde esta cifra sostenida en tiempo va a aumentar la mortalidad de los pacientes significativamente. En trauma craneoencefálico, en los síndromes de hipertensión endocraniana, existe un fenómeno que se llama el fenómeno de Cushing, que está dado por una triada que es la hipertensión, bradicardia y la alteración del patrón respiratorio, que se puede presentar hasta en un 30% de los pacientes. Esto se debe porque en el momento del trauma, los mecanismos compensatorios del cuerpo para mantener la presión cerebral van a perderse. Y cuando estos se pierden, hay un estímulo de los receptores vasomotores, de los centros vasomotores, y esto va a producir hipertensión. Una vez que hay hipertensión, esto va a repercutir en los vasoreceptores, generando bradicardia, y a nivel del centro respiratorio se va a producir una alteración del patrón respiratorio, produciendo apneas, disnea, con respiraciones anómalas. Un poquito de anatomía, un poquito de recordarlo, porque es parte importante, sobre todo a la hora de comprender las zonas del trauma y lo que esto representa.
Podemos ver 5 capas superficiales que van del cuero cabelludo, el cuero cabelludo, el tejido subcutáneo, la gala aponeurótica, el tejido conectivo, el periósteo y lo que es el cráneo. Y ya a nivel cerebral están las meninges, que son 3, la dura madre superficial, la aracnoides y la pía madre. Y ya dentro de lo que es la masa encefálica. Y en esto vamos a reconocer diferentes tipos de lesiones que vamos a ir viendo. ¿Verdad? Bueno, para comenzar un poquito, la clasificación de trauma craneoencefálico. La clasificación de trauma craneoencefálico la hacemos basadas en escalas. La reconocida internacionalmente y la que utilizamos es la escala de Glasgow, teniendo presente que existen otras escalas, pero esta es la mundialmente reconocida y utilizada. Mi compañero Marlon después les va a extender un poquito sobre esto para no redundar mucho, pero la clasificación se va a basar en 3 niveles: trauma craneoencefálico leve, moderado y severo, siendo dados por los puntos de esta escala: leve como de 15 a 13 puntos, moderado de 12 a 9 y severo de 8 a 3 puntos. Recordar, importantísimo, no existen 0 puntos en la escala de Glasgow. Si el trauma craneoencefálico leve representa un 80% de estos, el moderado un 10 y el severo un 10. A la hora de la clasificación siempre hay que tomar en cuenta la sedación, las drogas, el alcohol u otras medicaciones que pueden hacer una alteración neurológica y alterar nuestro examen. Es importante también a la hora de si se va a hacer un manejo en la vía aérea o utilizar medicamentos que impliquen sedación, tratar de hacer esta escala previo. Y cuando contemplamos estos parámetros de la escala de Glasgow, que como les digo ahora las vamos a discutir un poco más, los parámetros motor el parámetro pupilar siempre son muy importantes y hay que tomarlos muy presentes, porque a veces las limitantes de la realización del estudio no nos lo permiten y estos parámetros nos van a dar mucha información con el estado del paciente. Ok, entonces vamos a empezar un poquito a hablar de las formas de trauma craneoencefálico. Las formas de trauma craneoencefálico hablan de mecanismos, de tipos de trauma. La importancia de esto en realidad, vamos a verlo rápidamente, pero es el reconocimiento de diferentes traumas en diferentes zonas donde está implícito un riesgo mayor, y el reconocimiento de estos mecanismos nos va a hacer pensar en lesiones y en gravedad, lo cual nos va a prevenir de intervenciones y podemos ir suponiendo un deterioro en el paciente. Entonces básicamente se divide en directo e indirecto, donde el trauma directo, como bien lo dice, está basado en dependencia del tipo de objeto por el que se dé el trauma, la masa del mismo, el área en el que se dé, nos va a dar casi siempre muestra de signos clínicos como hematomas subgaleales, heridas, van a ser los que se dan por traumas penetrantes, contusos, por aplastamiento o inclusive por explosión. Los traumas indirectos son traumas que normalmente no median un golpe, sino más bien energías de movimiento, aceleración y desaceleración, donde la masa del cerebro sufre un movimiento muy brusco y genera lesiones. Puede presentar lesiones contralaterales, entonces es algo que tenemos que tener presente cuando valoramos al paciente. Pueden presentarse ambos, por supuesto. Los directos e indirectos en un mismo paciente son solo como se categorizan individual. Los indirectos suelen llevar a ruptura de vasos, hematomas, como los hematomas subdurales, contusiones, daños axonales, por este movimiento brusco del cerebro. Entonces, tocando uno por uno un poco rápido, los traumas penetrantes cobran cierta importancia por el reconocimiento de su alta mortalidad, siendo que hasta el 70% de estos tienen una mortalidad de hasta el 70%, donde la mayoría es en el sitio. Perdón, tiene una mortalidad de hasta el 90%, donde hasta el 70% es en el sitio. Todo va a depender obviamente del tipo de arma, si es un objeto punzocortante, si es un arma de fuego, si es una explosión, o en ciertos lugares donde hay conflictos
bélicos, pues explosiones también, y por qué no explosiones también de otras índoles. Las heridas, pues como tal, en cuero cabelludo representan importancia, porque nos guían a entender en la zona del trauma a veces pacientes que recibimos y no podemos obtener buena información de ellos porque vienen solos, porque están un poco desorientados, porque no recuerdan. Entonces todas estas heridas son importantes en el hematoma subgaleal, y también estas heridas suelen representar sangrados importantes que subestimamos. A todos nos ha pasado que tenemos que ver un paciente con una herida en cabeza y no para de sangrar. Son cosas que tomamos en cuenta y también a la hora de elección del manejo. Las fracturas de cráneo representan alta energía. Hay zonas específicas del cráneo, como los huesos temporales, que son más delgados y también de más riesgo para ciertas lesiones, como vamos a ver ahora más tarde, como el hematoma dural. Entonces es importante el reconocimiento de este tipo de lesiones. Aquí un poquito de recordar que existen las fracturas de base de cráneo. Existen signos específicos que vamos a ver en los pacientes en emergencias que nos pueden sugerir esto. Acá vienen un poco que de sangre en el canal auricular, el hemotímpano, la rinorrea, la otorragia, el signo de batalla, que es un hematoma retroauricular, el signo mapache, que es equimosis periorbitaria, alteraciones de los nervios craneales, parálisis facial, disminución en la agudeza auditiva, mareos, tinitos, nistagmos, todos estos nos pueden dar signos de estos tipos de trauma. Entonces, en trauma craneoencefálico hay una división principal de las lesiones en primarias y secundarias, donde las lesiones primarias es la lesión que se da en el momento del trauma. Son las que causan la muerte, son irreversibles. En estas causas no podemos interferir directamente. Y digo que no podemos intervenir directamente porque las únicas formas en que se pueden intervenir son preventivas. Evitar manejar bajo efectos del alcohol, utilizar los mecanismos de seguridad de los diferentes vehículos, deportes extremos, las medidas de seguridad que se utilizan, etc. Ejemplos de estas lesiones primarias son las laceraciones cerebrales, las hemorragias, las contusiones y avulsión de tejidos. Estas lesiones van a producir un daño microscópico con disrupción celular y mecánica y un daño microvascular, que a nivel molecular se pueden presentar y durar horas o hasta días y generan cambios como despolarización celular, liberación de radicales libres, daño en la barrera hematoencefálica, edema, hipertensión endocraniana, que todos estos son los que consecuentemente nos llevan a las lesiones secundarias y a las alteraciones que vamos a tener que manejar cuando recibimos estos pacientes. Entonces, la otra parte, que son las lesiones secundarias, que se ven influenciadas primariamente por la idiosincrasia de cada paciente, sus morbilidades, comorbilidades, padecimientos, tratamientos, el uso de anticoagulantes, condiciones propias como anemia, hipoxia, hipotensión. Todo esto va a agravar estas lesiones secundarias. Normalmente las lesiones van a presentarse como hipoxemia, como saturación, la presión arterial de oxígeno menos de 60, un punto muy importante porque hay que manejar, y cuando veamos la parte de manejo vamos a ver todo esto. La hipercapnia, que va en relación directa con la hipoxemia, y ahí vamos a hablar un poquito al respecto de esto cuando hablemos de la hiperventilación y eso. Porque en general la hipercapnia, sus alteraciones van a repercutir directamente sobre el flujo sanguíneo cerebral y van a empeorar el pronóstico del paciente. Fenómenos como las convulsiones, que aumentan el metabolismo cerebral y la agitación del paciente que esto representa, pues también van a repercutir. La fiebre, que es un parámetro importante, y los vasospasmos que generan lo mismo, ¿verdad? Disminución del flujo sanguíneo. Otro tipo de forma de clasificación de lesiones para el reconocimiento de ellas son las lesiones extraxiales y las lesiones intraxiales.
Reconocido extraxial como aquello que está entre el cráneo y el cerebro, y la intraxial, todo lo que representa al cerebro como tal. Algunos ejemplos son de las extraxiales, los hematomas epidurales, subdurales, hemorragias subaracnoideas, el higroma subdural, que van a requerir tratamientos según cómo se presenten. Y las intraxiales, que son el daño axonal difuso, la contusión cerebral y cerebral, el hematoma, tanto del cerebro como del cerebelo, que, como les digo, estos son nada más para tener una idea de cómo irlos clasificando y cómo irlos viendo y reconociendo. Okay. Bueno, empecemos entonces un poquito con lo que son los manejos. Es importante reconocer el manejo prehospitalario como una parte crítica de estos pacientes que repercute directamente sobre su mortalidad y posibles discapacidades. El manejo prehospitalario, pues su objetivo principal siempre va a ser evitar la hipoxia y la hipotensión. Como todo manejo, siempre es importante clasificar al paciente, eh, el, usar una buena valoración del paciente en cuanto a la historia clínica, el examen físico, pero las metas van a estar basadas en básicamente ventilación y oxigenaciones adecuadas, idealmente más de 95%, pero bueno, aquí vamos a tener un segundito para hablar sobre una controversia que hay sobre el manejo de la vía aérea en el paciente prehospitalario. Se ha visto en estudios que el manejo de la vía aérea en un paciente prehospitalario pues es controversial, ya que puede promover la hipoxia por intentos fallidos, por broncoaspiración, por diferentes causas que pueden presentarse en el entorno prehospitalario, siendo así que hay recomendaciones que siempre que el paciente lo amerite, perdón, siempre que el paciente lo permita, donde el paciente esté en un área donde su traslado sea expedito, sea pronto, a un centro con las necesidades que amerita. Es ideal si el paciente puede mantener saturaciones de oxígeno de más de 90%, no hacer una secuencia de intubación rápida, sino derivarlo al centro médico donde pueda ser atendido y se pueda manejar la vía aérea de una forma más segura, evitando la hipoxia. También el manejo de la hemodinámica es sumamente importante, como uno de los pilares de lo que habíamos hablado, siendo un objetivo que la presión arterial sistólica sea mayor a 90 milímetros de mercurio. Y esto pues lo vamos a hacer tratando de manejar siempre las hemorragias por diferentes causas de trauma, no únicamente del cráneo, que representan usualmente los pacientes que tienen trauma craneoencefálico, que están politraumatizados, y con soluciones fisiológicas en bolos pequeños, tratando de sostener esta presión arterial como un objetivo prehospitalario. También es importantísimo la inmovilización adecuada del paciente, con un énfasis en la inmovilización cervical, dado la asociación de trauma cervical, trauma craneoencefálico. Estos pacientes siempre deben de ser derivados al centro médico más cercano con una capacidad resolutiva. Y capacidad resolutiva en estos casos le llamamos un centro médico que tenga TAC, neurocirujano y UCI idealmente. Y ahí como una especie de tip, en un paciente que está consciente que estamos tratando de manejar la presión arterial sistólica y se nos dificulta, que estamos en un entorno en el que no es tan fácil estarlo monitorizando, podemos tomar como un indicador nada más que el pulso, cuando hay una presencia del pulso radial, podemos pensar en que la presión arterial sistólica está en mayor de 90 milímetros de mercurio. Entonces es un tip que podemos utilizar y puede ser útil en estas situaciones. Marlon. Bueno, buenas tardes. Nada más si me confirman si me escucho. Sí, Marlon. Ok. Bueno, para darle continuidad a lo que hablaba el doctor, ya cuando estos pacientes ingresan al servicio de emergencias es cuando entra en juego el papel de nosotros como enfermeros en el cuidado y la atención de estos pacientes, ¿verdad? Pero antes de hablarles sobre esto,
es importante recordar y tener en cuenta que las enfermeras y los enfermeros se centran en las respuestas humanas a los problemas de salud, en las necesidades insatisfechas del paciente en ese momento. Y trabajamos y respondemos en base a eso, por medio de un proceso holístico y cíclico que intervienen factores como la valoración, la planificación, la implementación, la reevaluación continua, por medio de conocimientos teórico-prácticos que nos permiten entonces abordar a este paciente siempre basado en evidencia científica. Es entonces en esta misma línea donde podemos decir que las enfermeras y los enfermeros, a través de este proceso de enfermería, podemos obtener evidencia por medio de una valoración, de un examen físico, del mismo expediente digital, para obtener características definitorias tan específicas que nos llevan a decir que estos signos y síntomas se relacionan a este diagnóstico basado en respuestas humanas, este diagnóstico basado en necesidades, este diagnóstico de enfermería. Una vez hecho esto, podemos planificar objetivos o resultados esperados que nos van a ayudar a abordar este diagnóstico de enfermería, y que a través de la implementación de intervenciones de enfermería, o sea, SNIC, podemos lograr esos resultados esperados con sus indicadores y por lo tanto abordar el diagnóstico de enfermería. Por eso que les pongo estas tres imágenes a los lados, que son libros, casi que Biblia para el profesional de enfermería, que nos dan una guía, ¿verdad?, de cómo abordar a los pacientes siempre basados en evidencia científica. Es de ahí entonces que lo primero que vamos a hacer es valorar, ¿verdad? Es valorar a nuestro paciente y pues estratificar la gravedad del mismo a través del triage o bien en la misma cama dentro del servicio de emergencias. Nosotros en el Hospital Metropolitano utilizamos el ESI para poder estratificar el índice de severidad de emergencia, que es tal vez un poco difícil de explicar, pero si bien es cierto, podemos realizarnos una serie de preguntas para poder lograr estratificar la gravedad del mismo. Entonces, a nuestro paciente nos vamos a preguntar, ¿será que necesita este paciente una intervención inmediata para salvar su vida? O sea, con este paciente deberíamos abrir el carro de paro en ese momento. Si la respuesta es sí, es un paciente categoría roja, que debería estar en una sala de shock, ¿no? Y si no, entonces nos vamos a preguntar, ¿será que este paciente debería esperar? ¿Tiene una condición de riesgo nuestro paciente? ¿Será que este paciente con trauma craneoencefálico tiene una alteración de la conciencia en este momento o un dolor agudo? Si la respuesta es sí, bueno, sigue siendo un paciente categoría rojo, que quizás no es tan necesario que esté en una sala de shock, pero sí que esté en una cama muy cerca de la estación de enfermería donde podamos vigilarlo y valorarlo en todo momento. Si la respuesta sigue siendo no, entonces ahora nuestro enfoque va dirigido quizás al número de recursos que va a necesitar para, pues, solucionar su motivo de consulta. Si vemos que ese paciente, pues, solo va a necesitar la consulta médica o quizás un inyectable o uno que otro laboratorio, es un paciente categoría verde. Sin embargo, si vemos que el paciente con trauma craneoencefálico es muy probable que va a necesitar vía intravenosa, tratamientos intravenosos, laboratorios, imágenes médicas, incluso, no sé, una interconsulta con un especialista. En este caso, como tiene más o va a necesitar más de un recurso, más de 2 recursos, es un paciente categoría amarilla. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Este paciente podría esperar en la sala de espera o bien deberíamos acostarlo en una cama, ¿verdad?, en emergencias? Que para eso, pues, se utilizan escalas de evaluación temprana para poder darnos una guía. Al menos en San José utilizamos la evaluación de letra temprana modificada MUSE. Aquí es importante entonces
con lo que nos ha hablado el doctor y con lo que vamos a hablar del abordaje, es muy probable que el paciente con trauma craneoencefálico sea categoría amarilla para arriba, ¿verdad? Y para hablarles así, de forma muy rápida y resumida de qué trata esta escala Muse, básicamente lo que hace es valorar una serie de signos vitales, darle un puntaje a cada uno de ellos, y por lo tanto una sumatoria, que esta sumatoria es directamente proporcional al aumento de la mortalidad del paciente, y se da una serie de recomendaciones dependiendo del puntaje. Lo que dice la evidencia es que, al menos en esta escala, un puntaje de 4 más, el riesgo de mortalidad es muy alto y la probabilidad de que llegue a una UCI también es muy alta. Y bueno, les pongo una imagen de más o menos cómo se ve esta escala en la computadora del triage, que es básicamente un Excel, donde es muy fácil de usar. Ahí aplicamos o escogemos el signo vital que vamos a valorar, describimos el rango que encontramos ese signo vital. Este mismo Excel hace la sumatoria y nos da una serie de recomendaciones, que ojo, son recomendaciones que podríamos tomar en cuenta para saber qué podemos hacer con este paciente. A la par, hay una adaptación de esta escala en población pediátrica, que es la escala pediátrica de alerta temprana, la PIUS. Dándole un zoom a esta escala, a pantalla, básicamente lo que encontramos es esto. Entonces, como para darles un ejemplo, este paciente con un total de 2 puntos nos indica que no hay mucho riesgo en este paciente, que puede esperar en la sala de espera, que es muy poco probable que sea admitido en una UCI. Caso contrario pasa acá, un paciente con un total de 6 puntos, y ojo a las recomendaciones que nos da: notifique de inmediato al médico a cargo del servicio de emergencia, coloque monitoreo continuo de signos vitales, y es más, considere activar código, pues es necesario, ¿verdad? Y las probabilidades de que sea ingresado a una UCI, pues, son muchas. O aquí un paciente de 3 puntos, que básicamente lo que dice es que debemos, pues, monitorizar a nuestro paciente, tomarle signos vitales cada cierto tiempo, cada 2 horas, y cada vez que le tomamos debemos seguir reevaluando la escala MUSE como tal. Y el último eslabón que mide esta escala son escalas rápidas de valoración de estado de conciencia. En este caso es la VPU. Básicamente, esta escala nos permite saber si hay una alteración en la conciencia, si el paciente está alerta o si el paciente solo responde a estímulos verbales o a estímulos dolorosos, o que si definitivamente no responde a estímulos. La recomendación aquí es que si nosotros tenemos la habilidad, el conocimiento y el expertise de poder aplicar escalas como el Glasgow, por ejemplo, deberíamos de aplicarlas, ¿verdad? De forma rápida y eficiente, ya que, como vimos con el doctor, es de esta forma que podríamos clasificar la gravedad del trauma craneoencefálico, por ejemplo. Y bueno, yo sé que aquí todos conocemos la escala de coma de Glasgow, pero hay unos puntos que es importante retomar. Sabemos que esta escala se divide en 3 subescalas, que valora la apertura ocular de 1 a 4 puntos, la respuesta verbal de 1 a 5 puntos y la respuesta motora de 1 a 6 puntos, teniendo entonces una totalidad de 15 puntos como valor máximo y un mínimo de 3 puntos. Entonces no existe un Glasgow de 0 o un Glasgow de 17, aunque yo sé que todos tenemos aquí una foto de alguna vez que vimos un Glasgow con datos o números mayores. Y la importancia es que tenemos que tener la conciencia de que debemos valorar cada una de esas subescalas, darle un puntaje como tal, y nosotros como enfermeros describir cada uno de esos puntajes en nuestra nota de enfermería y en el apartado de signos vitales, ya que si colocamos como, por ejemplo, un Glasgow de 13 de 15, los otros enfermeros que vienen posterior o el mismo médico no sabrá en cuál de esta valoración está la afectación, ¿verdad? Este Glasgow 13 de 15 podría ser bien un Glasgow 3, 4, 6, ¿verdad? Donde la alteración está en la apertura ocular o en la respuesta verbal. O podría ser bien también un Glasgow 3, 5, 5, donde la alteración está en la respuesta motora.
Entonces, es por esta misma razón que yo les digo, y la recomendación dice que no coloquemos una sumatoria total del Glasgow, ¿verdad? Un Glasgow 15 de 15, sino lo hagamos por cada subescala, un Glasgow 4, 5, 6. Doctor. Gracias. Tal vez antes de seguir con esto, nada más agregarle un poquito a la escala de Glasgow, que bueno, es sumamente importante. Obviamente es la herramienta que vamos a estar utilizando múltiples veces a lo largo de todo el proceso. Es una escala que hay que estar revalorando cada tiempo periódicamente, que nos va a dar información sobre la evolución del paciente en trauma craneoencefálico. También en las actualizaciones de escala de Glasgow se menciona que aquello que no puede ser valorable se puede colocar como no aplica o no valorable en la escala. Es importante apuntarla y es importante, como dice Marlon, apuntarlo por cada uno de los rubros, de tal modo que nuestros compañeros en los siguientes turnos o quien le toque valorar nuevamente al paciente pueda ver esos cambios según cada uno de los puntos de evaluación. Y bueno, para continuar entonces vamos a comenzar con trauma craneoencefálico leve, que trauma craneoencefálico leve representa un 80% de los casos que nos van a llegar a consulta. Es importante porque bueno, al igual que en cualquier parte de trauma, ya lo vamos a verlo múltiples veces, pero es importante el examen físico, la historia clínica, el abordaje del paciente en historia clínica en cuanto a sus tratamientos, comorbilidades, si toma anticoagulantes, si padece coagulopatías como insuficiencias hepáticas o enfermedad von Willebrand, o si toma, pues, puesto que esto puede tener consecuencias más severas en los pacientes, que necesitamos inclusive tratar, si el paciente ha estado bajo efecto de alcohol u otras drogas, toda esta información. Las lesiones de trauma craneoencefálico hay que considerarlas porque pueden no ser evidentes en las primeras horas, van a depender mucho de los mecanismos de trauma, de lo que hablábamos antes, si es en la zona temporal, donde tienen un riesgo mayor de un hematoma epidural, si es un trauma donde tiene una fractura con depresión, si tiene una herida muy grande con avulsión, si tiene fracturas de base del cráneo, todas estas características pues, nos pueden dar signos de alarma. El trauma craneoencefálico puede llevar a contusión cerebral leve, a hematomas, a daño axonal, a daño microvascular, que tenemos que tomar en cuenta. Puede producir atrofia de la materia gris y blanca, acelerar procesos de neurodegeneración, y esto puede aumentar el riesgo en un futuro de presentar Alzheimer, Parkinson u otras enfermedades de neurona motora. La cuestión está en que el trauma craneoencefálico leve se puede presentar múltiples veces, y esto también nos puede llevar a enfermedades como la encefalopatía crónica traumática. De ahí la imagen que está a la derecha, un poco ilustrativa de una película bastante buena a mi gusto, de trauma craneoencefálico en pacientes de la NFL que terminaban presentando diferentes alteraciones en las cuales inclusive se documentan algunos que cometieron suicidio y otros que inclusive mataron a algunas personas, familiares, etc. Ahí se las dejo para que lo tomen en cuenta. Creo que es importantísimo recordar el trauma, que el uso de la escala de Glasgow, como lo hablé al principio, y el realizar TAC, ahí vienes con asteriscos, es importante porque muchas veces nos cuestionamos, ¿le hacemos TAC o no le hacemos TAC? ¿A quién le hacemos? ¿A quién no le hacemos? Bueno, se dice que en trauma craneoencefálico leve, en el TAC, podemos encontrar hasta en un 17% alteraciones, terminando esto no necesariamente en alguna intervención específica. Para esto se han dado estudios y se distribuyen diferentes recomendaciones de cómo seleccionar ese tipo de pacientes, que ya lo vamos a ver con unas fotitos que tenemos acá. Marlon, adelante. Bueno, el trauma craneoencefálico leve no solo se define por la escala de Glasgow, también aquí tenemos un cuadro donde habla de la definición de trauma craneoencefálico leve que la da el Congreso Americano de Rehabilitación de Medicina de Rehabilitación.
donde ellos contemplan un trauma craneoencefálico con una escala de Glasgow entre 13 y 15, que puede tener que puede tener algunos de los siguientes enunciados, que puede llegar a tener pérdida de la conciencia por menos de 30 minutos, aquellos pacientes que pueden tener pérdida de la memoria después del evento por menos de 24 horas, pacientes con alteración del estado mental en el momento del accidente como mareo, desorientación, confusión o algunos otros, y algunas otras lesiones neurológicas focales, y así pueden también tener un concepto de un paciente con trauma craneoencefálico leve, en aquellos pacientes que tal vez tenemos dudas de su estado, porque en un inicio cuando los valoramos en emergencias parecieran no tener nada y a veces subestimamos estas lesiones. Importantísimo contemplar esos adultos mayores, niños o pacientes con estas características que están aquí en este cuadrito. Todas estas son herramientas para no incurrir en error cuando tenemos trauma craneoencefálico leve. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, existen algunas reglas para poder decidir cuándo hacer un trauma craneoencefálico en pacientes, un TAC en pacientes con trauma craneoencefálico leve. Aquí hay algunas donde está la CCHR, que es Canadian Computed Tomography Head Rule, qué bonito me salió. Está el NOC, New Orleans Criteria, y el Nexus 2, donde podemos utilizarlos para basar esas tomas de decisiones y no dejarlo a la libre, que no debería de ser así de por sí. Tal vez aquí importante, el New Orleans Criteria, el NOC, contempla pacientes con escala de Glasgow de 15 puntos, nada más, mientras el Canadian contempla pacientes con escalas de Glasgow de 13 a 15. Por lo tanto, a mi gusto, me parece que esa puede ser un poquito más óptima para la toma de decisiones. Veámosla así brevemente para ver de qué criterios toma. En pacientes de alto riesgo toma criterios como escalas de Glasgow menores a 15, después de 2 horas del trauma, sospecha de heridas abiertas o fracturas con depresión, también signos de fracturas de base de cráneo, que ya los hablamos, pacientes con vómitos más de 2 episodios o pacientes mayores de 65. En riesgo medio lo que valora son amnesias después del impacto de más de 30 minutos o mecanismos de alto impacto o peligrosos, que pueden ser un paciente atropellado por un vehículo, que el ocupante haya salido expulsado algún ocupante haya salido expulsado del vehículo, o caídas de más de 3 pies. El doble de la altura del paciente pueden ser criterios a tomar en cuenta. El New Orleans Criteria también toma sus medidas, que están ahí apuntaditas, si las quieren ver después para no alargar la presentación, pero tal vez como importancia aquí es que podemos ver que la edad siempre es un criterio, donde no está de más valorar hacerle un TAC a pacientes mayores de 60 años con trauma craneoencefálico leve, y mucho más si tienen factores de riesgo como comorbilidades o inclusive usan anticoagulantes. La siguiente, por favor. Bueno, un segundito aquí para agregar antes de seguir. Una duda que siempre nos hacemos es cuánto tiempo de observación podemos tener a los pacientes con trauma craneoencefálico leve. Pues esto es muy variable, pero se habla de que podemos tener a estos pacientes de 4 a 6 horas si tenemos un TAC normal, 12 horas si tenemos pacientes con anticoagulados. Y cuando hacemos el egreso de estos pacientes es sumamente importante, primero, que haya algún acompañante, alguien que sea encargado del paciente, del cual le podamos dar las instrucciones con signos de alarma explícitos y que vuelvan a reconsultar en caso de presencia de signos de alarma que todos sabemos como somnolencia, cefalea, rigidez local, fiebre, incontinencia, paresias, parestesias, entre otros. Esto por la incidencia de lesiones que no se manifiestan en las primeras horas, sobre todo en poblaciones de riesgo como los adultos mayores. También hay un grupo de pacientes que son los pacientes intoxicados, que nos pueden complicar un poco la vida. Lo que se recomienda en estos casos es, pues, en la medida de lo posible, mantener en observación el paciente hasta que haya revertido este periodo de intoxicación y pueda ser valorado de una mejor manera. Cuando estos pacientes reconsultan de trauma craneoencefálico leve, según la severidad de los síntomas que manifiesten, es importante tomar en cuenta la necesidad de un TAC para ver estas lesiones tardías. Bueno,
el abordaje en el servicio de emergencias, más valorando el trauma craneoencefálico moderado y severo. Aquí no salió esa partecita, pero ya enfocado un poco más en trauma craneoencefálico moderado y severo. Pero, pues bueno, lo que hemos venido hablando, que se repite y se repite una vez en la valoración de cualquier paciente politraumatizado, y en trauma craneoencefálico no es la excepción, una valoración basada en trauma de ABC, donde la vía aérea y la ventilación y la circulación son sumamente importantes. Monitoreo de signos vitales constante, ya que cada uno de estos nos va a dar diferentes parámetros de sospecha de empeoramiento del paciente. El manejo de la vía aérea es clave en estos pacientes. Ahora vamos a ver un poquito de eso y puntualizar un poco. A la hora del examen físico, es sumamente importante la valoración neurológica de estos pacientes, siempre enfocados en aquellos signos clínicos de lesión neurológica y sobre todo de hipertensión endocraniana, porque al final de cuentas el trauma craneoencefálico, ese es el punto. Valorar un paciente para evitar el aumento de la presión intracraniana que nos va a llevar a las consecuencias mortales de este paciente. Entonces, esa valoración neurológica, siempre enfocada en pupila, reflejo pupilar, la fuerza motora, la simetría, si existen posturas específicas en el paciente que nos hagan sugerencia en el daño neurológico. Todo esto es importante porque es lo que nos establece el punto de partida de qué estado tiene el paciente. Entonces, valoración neurológica importantísimo, por supuesto, en trauma craneoencefálico. Y el uso de la escala de Glasgow, que siempre se nos repite y nos repite. Después, la glicemia y la inmovilización cervical y la colocación de la cabecera, todo esto, la valoración del paciente, la historia clínica, todo esto son medidas que vamos haciendo básicamente al mismo tiempo, ¿verdad? Y sobre todo porque estamos a la par del paciente en estos momentos y estas son las medidas que podemos ir haciendo en un principio. La inmovilización cervical es sumamente importante por la alta incidencia de trauma cervical en estos pacientes. Una colocación de cabecera a 30 grados, que es una medida de disminución de la presión intracraneal. La glicemia, que debe manejarse en todos estos pacientes. Sobre la glicemia, pues no hay un consenso específico de metas, sin embargo entendemos que el aumento del metabolismo celular y toda la cuestión que representa el trauma craneoencefálico nos establece un paciente que no podemos buscar la normoglicemia como meta. De hecho, se sabe que el parámetro menor a medir debe ser una glicemia mayor a 110 miligramos por decilitro. Y en cuanto a los objetivos de meta, metas, la idea, pues lo que hemos visto es que en la atención del paciente de cuidado crítico neurológico, pues se utilizan metas de 140 a 180 para obtener un buen resultado y es una meta aceptada. El TAC sin medio de contraste debe ser algo que hagamos siempre que el paciente esté estable lo antes posible, porque nos va a dar los parámetros de lesiones o más bien la evidencia de lesiones específicas a tratar y los diferentes manejos que vamos a tener que hacer, que ahorita los vamos a ver. No está de más pensar en estos pacientes para optimizar el tiempo cuando tenemos un trauma craneoencefálico que evidencia lesiones faciales o que podemos tener sospecha de lesiones cervicales o inclusive vasculares a nivel de cuello o sangrados que sospechamos. El pensar de una vez hacer un TAC de cerebro sin medio contraste, pero también pensar en un TAC con extensión a macizo facial para ver fracturas y con extensión a la parte de columna cervical para ver lesiones cervicales. Entonces hay que ir pensando en todo esto al mismo tiempo, hay que ir ejecutando paso a paso en orden, reconociendo las lesiones, reconociendo el empeoramiento del paciente, pero sin duda alguna hay que tomarlo todo en cuenta y evitar pues, que el paciente tenga que ir 5 o 6 veces a TAC porque se nos olvidó alguno de estos puntos. Siguiente, Marlon, por favor. Entonces, ahora sí. Manejos específicos del trauma craneoencefálico moderado y severo, puntuales, cosas puntuales que hay que ir viendo, que son lo más importante en cuanto al manejo. Pues la vía aérea, que hablábamos, un pilar del manejo.
El manejo de la vía aérea prehospitalaria es controversial, ya hablamos el por qué y ya hablamos de cuáles metas pueden ser tratables para que de ese modo no tengan que incurrir en una secuencia rápida de intubación prehospitalaria. Siempre que hablemos de vía aérea prehospitalaria, la capnografía es necesaria porque nos va a dar parámetros de medición que son fundamentales para entender que no compliquemos al paciente con el tratamiento que estamos haciendo. En el manejo de la vía aérea sabemos que hay que manejar un paciente con una vía aérea definitiva endotraqueal, idealmente con escalas de Glasgow de menos de 9 o en pacientes con trauma craneoencefálicos leves que tengan agitación, deterioro agudo, inclusive lesiones extracraneales que así lo meriten para poderlo estabilizar. Entonces, siempre que vayamos a hacer una manejo de la vía aérea, contemplar la inmovilización cervical, ¿verdad? Para no hacer una manipulación brusca del paciente, no es un paciente en otras condiciones donde la posición del cuello la ajustamos a nuestro favor para la vía aérea. Cuando vamos a seleccionar medicamentos es importante evitar agentes hipotensores. En cuanto a eso, la evidencia nos habla de que la mejor selección de inducción son con la ketamina y el etominato para el manejo de la vía aérea. La capnografía como parte del estándar de parámetros para la ventilación es importante. Hay que evitar la hipotensión del paciente. La hipotensión del paciente principalmente por manejos de sangrados grandes que ameriten algún tratamiento específico, fluidoterapia, que para resucitación idealmente es solución fisiológica en bolos, y cuando así lo merite, vasopresores como la norepinefrina. El evitar la hipotensión y la vía aérea, pilares. Cuando hablamos de evitar la hipotensión, sí existen metas establecidas ya en estudios donde se habla que las metas son de presión arterial sistólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio en pacientes de 15 a 49 años o mayores de 70 y mayor a 100 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica en pacientes de 50 a 69 años. Vean entonces que ya empezamos a hablar de parámetros puntuales que hay que estar monitorizando tanto por nosotros como enfermería, como mi compañero les va a ir explicando. Son muy importantes. Después otro tratamiento es la terapia hiperosmolar. La terapia hiperosmolar, pues aquí viene un tema que es una terapia para seleccionar en pacientes específicos, usualmente en pacientes con datos de hipertensión endocraniana o datos de herniación, porque la hipertensión, porque las soluciones hiperosmolares lo que van a hacer es aumentar el gradiente osmolar y van a sacar el agua de las células. También disminuyen la viscosidad sanguínea, favoreciendo el aumento de flujo sanguíneo cerebral. También tienen sus repercusiones, pueden producir hipercalemia, lesiones renales, muchas veces pueden requerir de vías venosas centrales para administrarlos. Nosotros principalmente utilizamos dos en el metropolitano, el manitol y la solución hipertónica al 3%, siendo el manitol el de más uso cuando así lo requerimos. La dosis usual es 1 gramo por kilo, no a pasarlo menos de 20 minutos y se puede repetir según la selección de cada paciente cada 4 a 6 horas. La solución hipertónica al 3%, que es la más común que utilizamos, un método eficaz de hacerla, una fórmula ahí como medio estándar para no complicarnos mucho la existencia, es tomar una solución fisiológica, eso quitarle 90 mililitros, o sea, tomar 910 mililitros de solución fisiológica y agregarle cloruro de sodio 90 cc, que eso en lo que tenemos en el hospital representa más o menos 4 frascos y medio, porque cada uno tiene 20 mililitros. Después, la hiperventilación, otro de los tratamientos. La hiperventilación es otro de los temas importantes a entender. A veces leemos las cosas y las estandarizamos y listo, hiperventilemos. Y no, resulta que la hiperventilación es otro de los manejos que deben de ser seleccionados en los pacientes y debe ser seleccionado básicamente y únicamente en pacientes que tengan datos de hipertensión endocraniana o herniación,
que no mejoran con las diferentes medidas que hemos venido tomando. Cuando esta se decide, debe ser usada por periodos cortos, y cuando se utiliza, pues tenemos que tener presente la necesidad de otros tratamientos como la descompresión endocranial, la descompresión craneal en cirugía. ¿Por qué esto? Bueno, porque resulta que cuando revisamos que el funcionamiento de la hiperventilación, resulta que cada milímetro de mercurio que aumenta la presión parcial de dióxido de carbono aumenta el flujo cerebral sanguíneo hasta un 4%. Perdón, en cada milímetro de mercurio que aumenta la presión de dióxido de carbono, puede aumentar sí, un 4% el flujo sanguíneo cerebral y disminuye la posibilidad de isquemia. ¿Qué significa esto? Cuando hiperventilamos al paciente y nos baja mucho ese PaO2, menos de 30, porque los hiperventilamos, porque así dice el texto, resulta que lo que estamos favoreciendo en ese paciente es la vasoconstricción y por ende disminuye el flujo sanguíneo cerebral, generando una isquemia secundaria en ese paciente, que no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era disminuir la presión intracraneal. Entonces, realmente esto de la hiperventilación termina siendo también con metas en donde los estudios, como el NeuroUpdate, que nos facilitó ahí el doctor Arriaga, dice que las metas pueden ir idealmente entre 30 y 35 milímetros de mercurio de presión arterial de presión de dióxido de carbono, que eso representa más o menos unas 20 respiraciones por minuto. Siguiente. Después tenemos la descompresión craneal. La descompresión craneal pues tiene dos indicaciones grandes. La indicación basada en lesiones específicas para el tratamiento de las mismas, como son el hematoma epidural, que tiene indicación cuando es mayor a 30 mililitros. El hematoma subdural tiene una indicación de manejo con descompresión craneal cuando es mayor a 1 milímetro de grosor o tiene más de 20 mililitros. Hematomas intraparenquimatosos con más de 20 mililitros, o bien en cualquier lesión que haga un efecto de masa que pueda generar una desviación de la línea media más de 5 milímetros. La otra indicación que tiene la descompresión craneal muy puntual es en la falla terapéutica la disminución de la presión intracraneal, o sea, una hipertensión endocraneal refractaria a tratamiento, donde la descompresión, pues en los estudios muchos no ha reflejado una disminución en la mortalidad y se convierte más como en una medida heroica, pero es una medida a tomar en cuenta. Después estamos con la parte de agentes hemostáticos, que aquí podríamos agregar coagulopatía también. Un poquito de coagulopatía, pues la coagulopatía es una entidad presente en trauma craneoencefálico con una alta incidencia hasta un 33%, donde la rápida atención y reversión de la misma es fundamental para el pronóstico del paciente. Esto lo podemos evitar estudiándolo. Ahora vamos a hablar un poquito de esos estudios, pero estudiándolo con pruebas de coagulación, fibrinógeno, de conteo plaquetario. Y bien, si se tiene a mano ya mecanismos más complejos como la tromboelastografía o bien la tromboelastometría rotacional, cuando asiste a mano, para poderlos evitar. En cuanto a agentes hemostáticos como el ácido tranexámico, también ha sido de mucho debate. Existen algunos estudios que hablan de él, en los que entre ellos el más conocido es el CRASH 3, que nos habla de que el ácido tranexámico, básicamente así en síntesis, en su uso en trauma craneoencefálico severo, pues no ha aportado mayor cosa. No ha disminuido la mortalidad, ni ha disminuido convulsiones, ni otras repercusiones del trauma. Lo que sí se logró ver es que en trauma craneoencefálico leve y en trauma craneoencefálico moderado disminuía levemente la mortalidad. Siendo así que aunque no está estrictamente recomendado en ninguna guía para trauma craneoencefálico, en las poblaciones de trauma craneoencefálico leve y moderado puede ser utilizado en las primeras 3 horas
También está la parte de los pacientes que tienen antecedentes de uso de anticoagulantes, como la warfarina, como el dabigatran, o que pueden tener algunas enfermedades como hemofilia, o algunas insuficiencia hepática u otros. Pues costo-beneficio, valorado individual en cada paciente, según las características del trauma, las lesiones que presente y lesiones extracraneales. No está de más contemplar la posibilidad de revertir estos fármacos, ya sea con vitamina K, warfarina o con plasma fresco congelado. En fármacos como el dabigatran existe el idarucizumab como parte del tratamiento de antídoto, o ya en hemofilias el factor 7. Después tenemos otro punto de manejo que es la hipotermia. La hipotermia es otro punto controversial porque estudios como el POLARD nos han enseñado que la terapia con hipotermia aguda, periodos extensos, pues en realidad no ha obtenido ningún implemento en la mejora de la mortalidad o de las posibles consecuencias del trauma craneoencefálico. Por lo tanto, aquí lo importante es entender que la hipotermia, al igual que la descompresión craneal, al igual que la hiperventilación, al igual que la terapia hiperosmolar, es una terapia selectiva que vamos a escoger únicamente en aquellos pacientes que no estén respondiendo bien a nuestras terapias. Ahora vamos a ver un tier approach, una forma de aproximarnos al paciente según estos criterios en hipertensión endocraniana. Pero lo que vamos a buscar más bien es la normotermia, evitar la fiebre, más de 38,5, y con agentes antipiréticos y con las medidas físicas necesarias para tratar de mantener la normotermia en nuestros pacientes. Ese es más el objetivo. Y seleccionados en la hipotermia. Después, la profilaxis de convulsión o paraconvulsión, que esto pues tiene su razón de ser, dado que hasta un 12% de los pacientes pueden presentarse con convulsiones cuando tienen un trauma craneoencefálico moderado a severo, clínicamente hablando. Esto va a aumentar un metabolismo, como hablamos, cerebral, y esto va a empeorar el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, las convulsiones en trauma craneoencefálico las dividen en dos grupos grandes: las convulsiones tempranas, que son todas aquellas que se presenten con 7 días o menos, o las tardías, que son después de 7 días. Esto tiene una importancia porque los estudios que se han realizado han visto que los tratamientos de profilaxis para convulsiones en pacientes tardíos, con convulsiones tardías, no tienen ningún efecto, mientras que en los de convulsiones tempranas sí han tenido de cierto beneficio, estableciendo así una recomendación 2A al tratamiento de convulsiones profilácticas tempranas con fenitoína o levetiracetam únicamente por los primeros 7 días, y bueno, en aquellos pacientes que no vuelvan a convulsionar. Entonces seguimos con lo que es el abordaje, la profilaxis antibiótica. Se habla mucho de la profilaxis antibiótica también. Lo que pasa con la profilaxis antibiótica es que antes nos curábamos en responsabilidad y va a profilaxis para todo el mundo. Pero bueno, ahora con los estudios que se han realizado y con tanto que se hace por la medicina, se ha podido encontrar evidencia de que la profilaxis antibiótica es únicamente en pacientes con trauma penetrante, trauma craneoencefálico penetrante, que en pacientes con fracturas de cráneo, inclusive fracturas con depresión o fracturas de base de cráneo, inclusive con fístulas de líquido cefalorraquídeo, no ameritan profilaxis antibiótica de inmediato. Son pacientes que deben de ser instruidos adecuadamente a la hora del egreso del centro médico, por supuesto, según las características de lesiones que tengan, con signos de alarma específicos, en los cuales cuando presenten fiebre, alteración del estado neurológico o las alteraciones de signos de alarma que hemos venido hablando, pues al reconsultar tener siempre presente la meningitis como una posible causa de lo que está pasando. Bueno, esto sobre la profilaxis antibiótica. Después también hay otro grupo de profilaxis antibiótica que es importante,
que es aquellos pacientes que están con un monitoreo intracraneal. Estos pacientes, pues se sabe que tienen una mayor incidencia de probabilidad de infecciones a raíz de la instrumentación, y se define entonces que es adecuada la profilaxis antibiótica en estos pacientes para disminuir el riesgo de complicaciones. Y se manejan básicamente con el mismo esquema, pensando siempre en staph, en bacilos gram negativos y en anaerobios. Regímenes que leí que pueden ser bastante útiles puede ser el uso de vancomicina, gentamicina y metronidazol en este grupo de pacientes. Entonces eso puede ser una buena selección y lo tenemos a mano todos. Y después el último de los puntos acá, antes de ir a un par de cositas más, es el monitoreo de la presión intracraneal invasivo o intracraneal. Pues acá también se habla, existen múltiples métodos, los epidurales, subdurales, subaracnoideos, los intraparenquimatosos y los intraventriculares, donde los intraventriculares cobran cierta fuerza porque nos dan la posibilidad también de tratamiento, pudiendo evacuar el líquido cefalorraquídeo y por ende disminución de la presión intracerebral. Entonces es un método importante. Dentro de las indicaciones del monitoreo de presión intracraneal, que tiene sus riesgos, como la hemorragia y la infección, pues se les recomienda básicamente en dos grupos grandes. Recomendación en trauma craneoencefálico severo con alteraciones de TAC y recomendación en trauma craneoencefálico severo sin alteraciones de TAC que puedan presentar más de 40 años, posturas motoras o presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio, para poder tener manejos más específicos, con parámetros más específicos y hacer cambios más prontamente. La siguiente, Marlon. Ok, esto es lo que les hablaba. Existe ya un mecanismo de intervención paso a paso en los pacientes con hipertensión intracraneal, que se le llama el TIER approach, donde cada uno de estos son los pasos que vamos a ir tomando en aquellos pacientes con hipertensión endocraniana y evolucionando en las medidas, reconociendo todo lo que venimos hablando. Entonces, el Tier 0, elevar la cabeza a 30 grados, mantener el cuello en una línea media, ojalá con inmovilización, adecuada analgesia y sedación, dado que esto va a favorecer el aumento de requerimientos de oxígeno y metabolismo del paciente, que buscamos que no ocurra, y del objetivo de la normotermia. Después el Tier 1, cuando haya fallado el Tier 0, Tier 0, perdón, terapia hiperosmolar en bajas dosis, como hablábamos, no es cualquier paciente que se le selecciona. Ya hablamos un poquito de cuáles son las terapias, cómo se pueden usar y sus dosis. También el drenaje de líquido cefalorraquídeo por medio de ventriculostomías de drenajes ventriculares, otras alternativas de tratamiento. El Tier 2, cuando falla el 1, que es adicionar terapia, fluidoterapia con terapia hiperosmolar a mayores dosis, mayores concentraciones y más frecuencias, reconociendo siempre todos los efectos adversos que esto puede llevar. Optimizar la analgesia y la sedación, es como una revisión de lo pasado. Y el Tier 3, que ya es la parte final de estos pacientes refractarios, que sería el coma farmacológico inducido, el uso de bloqueadores neuromusculares, la hipotermia, la craneectomía descompresiva, no como tratamiento, sino como medida heroica, y algunas otras terapias ya como heroicas, como la descompresión por la parotomía o la toracotomía. Esto importante porque hay mucha evidencia y mucho consenso de este manejo punto a punto y el reconocimiento de múltiples terapias que se utilizan nada más en estos escenarios. Siguiente, por favor. Ok, bueno, ya cuando ya logramos ver el manejo de estos pacientes desde que ingresa a la sala de emergencias, con toda la valoración del triage, con todo el abordaje que hay que realizar de manera interdisciplinaria. A nosotros como enfermeros, pues nos toca asimilar toda esta información, comprenderla y poder aplicarla para poder entonces establecer nuestro abordaje y
y nuestro enfoque como tal, ¿verdad? Y es que hay que recalcar la importancia de una buena valoración neurológica con la toma de signos vitales de forma continua, ya que, como dijo el doctor, una de las complicaciones de este tipo de paciente es entonces el aumento de la presión intracraneal, que tal vez en estadios iniciales, ahorita lo vamos a ver, pero tal vez no haya una alteración significativa de los signos vitales, pero sí una alteración neurológica, a diferencia que en estadios ya avanzados, como podemos ver en esa figura, se verticaliza la curva y aumenta de forma exponencial la PIC, ¿verdad? Probablemente por una herniación, ¿verdad? Intracraneal. Y esto, a lo que voy es que nos lleva a una alteración que debemos, pues, observar y reportar. En esta imagen, básicamente lo que les estoy hablando, vemos que en estadios iniciales de aumento de la presión intracraneal, tal vez podemos ver signos vitales, entre comillas, normales, pero ya vemos una alteración del estado de conciencia. En comparación a estadios avanzados, donde ya no hay métodos compensatorios y ya ahora sí podemos ver una anisocoria, por ejemplo, una disminución en el reflejo ante estímulos luminosos, una alteración en el patrón respiratorio, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, respiraciones profundas, rápidas, con periodos de apnea, ¿verdad? Típico de respiraciones tipo Cheyne-Stokes, por ejemplo, un aumento de la presión arterial sistólica o presión de pulso y incluso una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es que vean que como nosotros como enfermeros debemos hacer esto bien, ¿verdad? La toma de signos vitales más la valoración neurológica, porque cualquier cambio nos puede indicar un deterioro significativo en el paciente, ¿verdad? Incluso una disminución del Glasgow de 1 o 2 puntos es razón para correr y actuar y reportar, ¿verdad? De forma inmediata. Pero bueno, al final y al cabo, nosotros no nos toca solo tomar signos y ya, ¿verdad? Tenemos que hacer más. Y de nuevo, les pongo esta imagen de este libro, la taxonomía Nanda, que deberíamos utilizar siempre en todo manejo con los pacientes que nos estamos enfrentando, ya que esta pues nos va a proporcionar una forma de clasificar y categorizar, ¿verdad?, áreas de interés para el profesional de enfermería. Básicamente lo que nos da son enfoques o abordajes basados en respuestas humanas a los problemas de salud, en necesidades insatisfechas que vamos a actuar, ¿verdad? Basado en problema como tal, en un riesgo potencial a un problema, o, o que vamos a trabajar en base a una fortaleza, ¿verdad? En una buena conducta que estamos viendo. Entonces les pongo 3 ejemplos que nos da este libro, que nos regala este libro, que podemos basar nuestro trabajo. Podemos basar nuestro trabajo en ese tipo de pacientes con un riesgo de perfusión ineficaz del tejido cerebral, ¿verdad? Por condiciones asociadas, como ya vimos, por ejemplo, el trauma, la lesión cerebral, la coagulopatía o hipertensión, que son complicaciones que vimos que se pueden presentar. O puede ser que nos enfoquemos más bien al intercambio de gases deteriorado, ¿verdad? Porque vimos al paciente con un patrón de respiración ineficaz, un dolor, vía aérea no permeable, manifestado por taquipnea, taquicardia, hipoxemia, trabajo respiratorio pues, alto, hipercamia, etc. O puede ser que también nos vamos a basar en un riesgo de termorregulación ineficaz, ¿verdad? Que vimos que es una de las complicaciones por el aumento de la demanda de oxígeno, por el mismo trauma, por la septicemia, lesión cerebral, tasa metabólica alterada, en fin, son solo 3 ejemplos. Realmente nuestro enfoque puede ir dirigido al dolor, al riesgo de inestabilidad hemodinámica, al aumento de la presión intracraneal, deterioro neurológico, riesgo de convulsiones, riesgo de coagulopatía, deterioro de la integridad cutánea, riesgo de la glucosa en sangre inestable, confusión aguda, en fin. O sea, por ejemplo, esta guía nos regala más de 270 enfoques o diagnósticos basados en enfermería o de enfermería que podemos utilizar para abordar nuestros pacientes o este paciente de trauma craneoencefálico. Ya una vez que tenemos ese enfoque, pues tenemos este otro libro que va muy de la mano, que es el NIC, ¿verdad? Que utilizamos también o deberíamos utilizar nosotros siempre, que nos brinda pues intervenciones de enfermería basados en el abordaje que queremos realizar.
Y les pongo una imagen porque es muy interesante de una de las páginas de este libro relacionado a la monitorización neurológica, que viene la intervención, viene la serie de acciones y a lo último viene la bibliografía que respalda estas acciones, ¿verdad? En cuanto a la monitorización neurológica, lo que se dice en forma resumida es que debemos, como enfermeros, estar valorando las pupilas, tamaño, forma y simetría, que aquí bueno, tal vez haya un tema ahí de discusión si es realmente necesario estar midiendo en milímetros cada pupila, ¿verdad? Creo que basta con describir si son pupilas mióticas, medias o midriáticas, si hay una anisocoria, son isocóricas, si hay una respuesta a estímulos luminosos o hay una leve respuesta a estímulos luminosos, ¿verdad? El nivel de conciencia con la escala de coma de Glasgow, que ya la vimos, analizar la memoria reciente, el nivel de atención, la memoria pasada, el estado de ánimo, el afecto, las conductas, desde el momento que llega, minutos y horas después, o hablar con los familiares, a ver si esas conductas cambiaron antes del trauma y después de. Signos vitales, que ya vimos que es realmente importante hacerlo. Si tenemos la opción de, pues, contar con un monitor de PIC, de presión intracraneal, pues utilicemos esos recursos, ¿verdad? O la presión de perfusión cerebral. El estado respiratorio, nosotros tenemos la capacidad también y el conocimiento de ver un resultado de gas arterial, vemos si hay algo que no debería estar ahí o un valor que no debería ser ese, ¿verdad? Podemos actuar y reportar también el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, son cosas que podemos observar. Es muy poco común, pero puede pasar, como vimos, que el paciente termine con una ventriculostomía y por lo tanto un drenaje ventricular externo. Y bueno, es parte de nosotros también cuidar eso, ¿verdad? El sitio de inserción, cubrirlo para evitar una posible infección, o ya el drenaje ventricular externo, que sabemos que tiene que tener una medición, ¿verdad? Con el conducto auditivo externo, que esté drenando, ¿verdad? Cómo son las características de ese líquido, ¿verdad? Los medicamentos, que al final nosotros somos los que aplicamos los medicamentos y debemos tener presente que puede haber una respuesta positiva o negativa a los mismos, entonces tenemos que vigilar esto. Y en la medida de lo posible, pues no realizar actividades innecesarias que vayan a aumentar la PIC, ¿verdad? Como un cambio de posición innecesario, no trabajar en base al dolor o la agitación o la ansiedad del paciente que pueden aumentar igual esta PIC y claramente notificar cambios, ¿verdad? ¿Cada cuánto vamos a realizar esto? Bueno, eso también va dependiendo de protocolos de servicio, pero se habla que una valoración neurológica podría ser cada hora, cada 2 horas, pero debemos individualizar a nuestros pacientes, ¿verdad? Se puede realizar antes o después. A ver. Otro enfoque, otras intervenciones que podemos realizar o enfocarnos es en los cambios de posición, que a final de cuentas es trabajo de nosotros, que hay una serie de acciones que podemos utilizar, como pueden ver, que básicamente habla de mantener una alineación corporal adecuada, ¿verdad? Entre tronco, cuello y cabeza. Cuello y cabeza mantenerlos alineados. Si este paciente viene con un collarín, un cuello cervical, no se lo quitemos, dejémoselo puesto porque eso nos va a permitir esa alineación. Si vamos a darle vuelta al paciente, pues girar en bloque, ¿verdad? Utilicemos los recursos que tenemos. Si tenemos más compañeros de enfermería, pues pidamos la ayuda del asistente de paciente, de ellos, del mismo médico, los médicos que están ahí con nosotros en el servicio de emergencia. Tratar de no darle vuelta en la zona afectada, ¿verdad? Del trauma como tal. Cambio de posición, como cualquier tipo de paciente encamado, se recomienda cada 2 horas, pero igual hay que individualizar, ¿verdad? El riesgo-beneficio. Eso sí, cada vez que vamos a realizar el cambio, pues debemos monitorizar los signos vitales, ¿verdad? Cualquier alteración, si tenemos la posibilidad de medir la PIC, pues utilicémoslo también. Y aquí habla también de oxigenación cerebral y tisular, pero yo creo que al menos en emergencia no tenemos monitores como el NIRS, ¿verdad? Que nos permiten evaluar la oxigenación central y periférico, ¿verdad? Tal vez en una UCI, pero si lo llegáramos a tener, pues utilicemos estos recursos. Si el paciente viene con collarín cervical o cuello cervical, pues utilicémoslo, ¿no? Y si no, pues es una buena herramienta que podemos utilizar. Y si vamos a dar el cambio de posición, pues aprovechemos para cuidar la piel de nuestros pacientes, que al final de cuentas es trabajo de nosotros también. ¿Cada cuánto vamos a realizar estos cambios de posición?
Como les digo, hay que priorizar, hay que ver riesgo-beneficio. Si el paciente está hemodinámicamente inestable y el riesgo de que se nos complique por dar ese cambio de posición está, pues consideremos si es necesario hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, si el paciente está defecado, miccionado, el pañal está sucio, pues es trabajo de nosotros también darle comodidad y confort y higiene a nuestro paciente, porque sí se puede manejar y se puede girar estos pacientes, se puede dar vuelta y se puede cambiar y mantenerlo confortable, este tipo de pacientes. Por mencionar otro tipo de intervención, enfermería, es tal vez fomentar una perfusión adecuada o limitar las complicaciones en un paciente con perfusión cerebral inadecuada o que corre el riesgo de presentarlo, que aquí habla, son 2 o 3 páginas de esto, de posibles acciones que podríamos realizar, pero básicamente lo que dice en resumen es que debemos tener una buena comunicación con el médico. Debemos establecer cómo queremos la cabecera del paciente, 0 grados, 15 grados, semifowler, fowler, ¿verdad? La cabeza, posición neutral, supina, si tiene el cuello cervical, como les dije, dejárselo, y si no, podemos utilizar, no sé, 2 rollitos y ponerlos a un lado de cada lado de la cabeza y mantenerlo ahí estable, neutral. Establecer metas con el médico, eso es importantísimo, no solo este tipo de pacientes, sino cualquier paciente que tengamos, más si es un paciente críticamente enfermo, debemos trabajar nosotros, enfermeros, con metas. Metas de signos vitales, de presión arterial media, presión arterial sistólica, de saturación de oxígeno, de la frecuencia cardíaca. Debemos aprender y acostumbrarnos a trabajar en base a esto. Y si el paciente llega a tener vasoactivos inotrópicos, podemos jugar con esto, ¿verdad? Titular a la alta o la baja para ir manteniendo estos parámetros. El estado neurológico, como les había dicho, cada hora, cada 2 horas es importante. Signos de hemorragia que vimos que es una complicación. Si tenemos la oportunidad de medir la PIC, la presión de perfusión cerebral, la presión arterial media, la presión venosa central, la presión arterial pulmonar, pues utilicemos lo que tenemos a mano. La glicemia entre el rango, dentro de las metas que ya habíamos establecido y ya vimos la importancia de con el doctor. Monitorizar tiempos de coagulación y electrolitos, también podemos ver si hay una alteración de los mismos, ¿verdad? Acordémonos que parte del manejo están las terapias hiperosmolares, hipertónicas, entonces tenemos que cuidar todos estos parámetros. ¿Cómo está? Debemos preguntarnos cómo está la PO2 de nuestro paciente, la PCO2, el pH, el bicarbonato, el lactato, por ejemplo, ver los gases arteriales. Y también podemos auscultar, o sea, debemos conocer a nuestro paciente, nada nos impide ver cómo están los pulmones, sabemos esto, cómo está el corazón, por ejemplo. Este, podemos incluso valorar signos de sobrecarga de líquidos, ¿verdad? Podemos encontrar un roncus, no sé, una distensión de la vena yugular, edema, aumento de las secreciones pulmonares, el llenado capilar, cómo está nuestro paciente, si hay cianosis a nivel distal, ¿por qué no podemos aplicar un Motley score, por ejemplo? Y como les digo, tratar de asegurar un manejo del dolor, comodidad y confort, que son actividades que van a, final de cuentas, disminuir o evitar por lo menos el aumento de la PIC, de la presión intracraneal. Y en estos pacientes siempre es importante una ingesta discreta, estricta, ¿verdad? De parte de nosotros. A final de cuentas, como les digo, esto es una guía que podemos utilizar y que les invito a utilizar. eh, de este libro que nos proporciona muchas acciones basadas en evidencia que podemos realizar en diferentes situaciones. Al final, este libro cuenta con 550 y pico intervenciones, con cada una con diferentes acciones que podemos utilizar siempre con una buena valoración y individualización de nuestro paciente, ¿verdad? Pero les doy otros ejemplos. Por ejemplo, trabajar el afrontamiento con los familiares de lo que le está pasando al paciente o enfocarnos en la monitorización de la presión intracraneal, el manejo del dolor, en monitorización de signos vitales, monitorización del el equilibrio ácido-base, que en final de cuentas son algunas otras opciones que podemos eh, utilizar también o enfocarnos como enfermeros. Bueno, por último, ya para ir viendo así rápidamente, los exámenes diagnósticos que tenemos que contemplar en un paciente trauma craneoencefálico severo, principalmente glucosa, hemograma completo, pruebas de coagulación, fibrinógeno, electrolitos, gases arteriales y tóxicos, si así lo merita, como lo hemos venido viendo diferentes. Saber que el TAC es el examen esencial para estos pacientes porque es más rápido, porque es más accesible
porque no hay que preparar tanto el paciente, que si tiene objetos, que esto y el otro. La radiografía de cráneo no nos sirve para nada, pero hay que contemplar en dónde estamos y su necesidad de uso, pero en este escenario de trauma craneoencefálico y valoración de lesiones no nos va a ayudar mucho. Siempre contemplar que el trauma medular ahí está en un 20% para hacer otros tipos de TACs. Pásamela ahí, por favor. Vamos a ir viendo lesiones específicas un poquito más rápidas. Adelante. El hematoma epidural, una de las más frecuentes, la vemos en el TAC, como hiperdenso, como en VEX ovoide, se da más en adultos jóvenes, característicamente en la zona de los huesos temporales, porque por ahí pasa la arteria meningea media. Pues son agudos, son desangrados activos y necesitan una rápida intervención, usualmente asocian otras lesiones. Siguiente. El hematoma subdural, como lo podemos ver ahí también, sí, sí pasa las suturas, pues se da más en adultos mayores y en alcohólicos por su atrofia cerebral que les permite que se presenten estos cuadros. Usualmente son de una evolución más lenta, pueden ser agudos, subagudos o crónicos, así en horas, semanas o hasta meses. Y pues representan un 30% de los casos de trauma craneoencefálico severo, habiendo hasta un 15 o 20% de lesiones contralaterales. Siguiente. La hemorragia subaracnoidea traumática, la podemos ver ahí en el TAC con la flechita blanca, es por ruptura de vasos subaracnoideos, normalmente por traumas por tipo de aceleración, desaceleración o por cizallamiento. Se ve la sangre entre las cisuras interhemisféricas y el volumen del sangrado es directamente relacionado al mal pronóstico. Mientras mayor volumen, mayor es el riesgo. Siguiente. Otras lesiones, higroma subdural, que es básicamente acumulación de líquido cefalorraquídeo extraxial. Va a depender del volumen, así su manejo. Usualmente, si son poco volumen, no necesita mayor tratamiento. Es inmediatamente después del trauma. Da el daño axonal difuso, que se presenta hasta en un 50% de los pacientes comatosos y es muy común el trauma craneoencefálico severo. Y se puede presentar a las horas. Se comporta como una lesión espacio-ocupante o isquémica, también por el mismo motivo de lesión de las células. La resonancia magnética en estos casos es más útil. Tenemos también la contusión cerebral, que en el TAC, en el periodo temprano, es más útil. En el periodo tardío, la resonancia magnética, y son zonas de hemorragia, edema y necrosis e infarto que encontramos en el TAC. El hematoma intracerebral, no puede ser detectado en algunas ocasiones inicialmente y puede ser necesario valorarlo a las horas para poder visualizarse, entonces hay que contemplarlo. Sobre todo que usted no ve un TAC limpio y asume que un paciente con alteración neurológica marcada está bien. El hematoma intracerebral, un poco más raro, pero cuando está, se asocia a mortalidad más alta. Y el edema cerebral, que es una compresión bilateral de los ventrículos, se puede observar como compresión bilateral de los ventrículos y pérdida de la definición de los surcos. Siguiente, Marlon, por favor. Aquí vemos a la izquierda unos hematomas intracerebrales, y a la derecha vemos un edema cerebral donde se pierde los ventrículos y los surcos no se pueden definir bien. Última. Bueno, las conclusiones un poco. Bueno, es una consulta muy frecuente de alto flujo en los servicios de emergencia, mucha mortalidad e incapacidad que representa para los pacientes, por lo tanto debemos intervenir en ellos para evitarlos. Hay que reconocer las poblaciones de riesgo con factores de riesgo, como lo hablamos, con comorbilidades, con tratamientos crónicos, que usan anticoagulantes, adultos mayores, etc. Una atención basada en evitar la hipoxia y la hipovolemia para así prevenir un aumento de la presión intracerebral son las metas. Estabilizar y derivar al paciente siempre a un centro de capacidad resolutiva es fundamental. Así que cuando estamos en nuestras sedes periféricas, sí, siempre hay que contemplar eso y tomar las medidas del caso y siempre reconocer dónde tenemos acceso a esto, lo más cercano posible. Ya sé que estamos en Guanacaste, en Punta Arenas, en San José, en donde sea que estemos. Y la selección de terapias de manejo en trauma craneoencefálico siempre basadas en datos de hipertensión endocrinaria
en un tier approach, donde las lesiones hiperosmolares, la hiperventilación, la descompresión craneal y la hipotermia son medidas salvatorias que debemos fundamentar siempre en cada paciente. Siguiente, sí, ya, eso sería.